concisa pero puntualizando. Así que cualquier duda normal me puedes interrumpir, hacer consultas, entre otros, ¿ok? Para iniciar, muy buenos días. Estamos abordando el tema el día de hoy de antiarrítmicos del curso de farmacología. Mi nombre es Jennifer María Fuentes Mendoza. Vamos a abordar 6 puntos claves, desde definición, la química, clasificación, farmacocinética, dinamia y por último la aplicación con casos clínicos. Abordando qué son los antiarrítmicos y cómo evolucionaron a lo largo de la historia, vamos a puntualizarlo en 3 ejes. El primero va a ser que lo vamos a definir. Son considerados como fármacos que tratan o previenen trastornos del ritmo cardíaco, por eso le decimos rítmicos, que estabilizan la actividad eléctrica del corazón. De hecho, como un dato curioso, estos fueron sistematizados por primera vez bajo la clasificación del famoso Vaughan-Williams, la de clase 1, 2, 3, y de ahí lo vamos a ver más adelante. Dados en 1970. La historia habla de que la quinidina fue uno de los primeros antiarrítmicos derivados de la quinina en el siglo XIX, entre otros como la lidocaína, donde ya se introdujeron a mediados de 1946, usado como anestésico, pero luego se descubrió que tenía un famoso y potenciador efecto antiarrítmico. Respecto a la quinidina, este originalmente se obtuvo gracias a la corteza del árbol de la quina, usada por nuestros queridísimos antepasados los incas. Ahora, respecto a la clasificación, en 1970, el gran científico Vaughan Williams divide los antiarrítmicos en 4 clases según el área del mecanismo de acción. Y ahí vamos a determinar, pues, qué es lo que hizo este gran farmacólogo y músico, escribiendo sobre las conexiones entre la ciencia y música. La clasificación de Vaughan-Williams menciona que acorde al mecanismo de acción, una de las clases que hoy en día son bastante usadas, lo podemos clasificar entre 4 clases. Sin embargo, apareció en la actualización una quinta clase. La clase número 1 menciona que los antiarrítmicos van a asociar su mecanismo de acción en los bloqueadores específicamente de los canales de sodio. La clase 2 en los beta blocks, la clase 3 van a ser los bloqueadores de los canales de potasio y la clase 4 en los bloqueadores de canales de calcio. Si te das cuenta, Luis, perdón, se me fue, todos son iones a los cuales vamos a inhibir. Y ahorita vamos a ver cada uno de estos y cómo actúan esencialmente. ¿Qué es de la clase 5? Pues aquí vamos a ver que tienen diferentes mecanismos de acción, que pueden o bien combinar los iones, o bien tener unos canales bastante definidos, o actuar sobre otra diana. Vaughan Williams, este gran farmacéutico músico, menciona que la clase número 1, esencialmente que fue dado con el primer descubrimiento de la quinidina, tenía un mecanismo de acción bastante particular. Sucede que se dio cuenta que la quinidina, la lidocaína y la flecainina, actúan esencialmente inhibiendo sobre cierto rango del potencial de acción. Si hablamos a nivel del corazoncito, sabemos que tenemos ciertas fases, ¿no? Y en este caso, para que se pueda activar el potencial de acción, necesitamos del sodio para que pueda despolarizarse, es decir, la curva ascender de la parte negativa que está en estado de reposo, vaya subiendo como una escala hasta que pueda mantenerse en un estado excitatorio, activo, para que pueda generar la contracción muscular, ¿no? O pueda generar, por ejemplo, una interconexión neuronal, es decir, sinapsis. Entonces, estos canales de sodio son bastante rápidos, tienen 2 compuertas, abierta y cerrada, los que los permiten regularlo, y son dependientes del voltaje, que justamente como te menciono, están dentro de la fase 0 del potencial de acción en el potencial de acción cardíaco. En este caso, como esencialmente sabemos que van a alterar alguna de estas patologías del ritmo cardíaco, ¿cómo vamos a ver el efecto en el corazón al momento de usar estos medicamentos según la clase de Vaughan-Williams de los bloqueadores de sodio? Pues estos van a disminuir la velocidad de la despolarización en tejidos de conducción rápida. ¿Qué quiere decir? Cuando nuestro corazón, por ejemplo, tiene una taquicardia, no sé, supraventricular o tiene una fibrilación auricular, vamos a ver alteraciones en el ritmo. Hay muchas patologías que pueden darse. Entonces, los antiarrítmicos de clase 1C tienen un mayor efecto depresor sobre la conducción. ¿Por qué? Porque va a hacer que el ritmo cardíaco sea más lento, debido a que la despolarización va a ser retrógrada, lenta.
va a disminuir en la velocidad de la cantidad de canales que se van a tener que aperturar, de tal manera de que haya un ritmo y se pueda regular a lo acelerado que estaba. Eso es respecto a la clase 1. La clase 2, que hablamos de los beta bloqueantes, tenemos al metoprolol, el propanolol. ¿Qué es lo que hacen estos? Son receptores, primero que nada, de la familia de los adrenérgicos pertenecientes a los beta 1. Los beta 1 van a actuar a mediados del nodo sinoauricular y la auriculoventricular, que justamente son nuestros puntos anatómicos donde vamos a ver que en el eje de conducción eléctrico van a ser reguladores, porque se supone que por ahí pasa, entre comillas, la electricidad o la señal que va a estimular el latido cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Al actuar estos receptores inhibiéndolos, van a reducir el automatismo nodal y obviamente van a reducir la frecuencia cardíaca porque lo va a hacer más lento. Y estos beta blocks obviamente tienen la función de proteger al corazón, por ejemplo, de arritmias inducidas por estrés. Hablemos de la clase número 3. Ahora vamos ya no a hablar del sodio, sino del potasio. ¿Qué pasa con los bloqueadores de potasio? Tenemos la amiodarona, el sotalol y la dronedarona. Aquí lo que va a hacer es que el potasio lo que va a generar es la prolongación de la meseta. En ese caso lo que va a generar es que el latido pues se prolongue en la repolarización, sea mucho más larga para que no se repolarice tan rápido. ¿Por qué? Porque si se repolariza tan rápido, ya estamos yendo al final del latido y eso hace que todos los latidos sean muchísimo más rápidos. Entonces nosotros queremos reducir la cantidad de latidos que va a haber y para eso necesitamos hacerlo lo más lento posible. Al igual que el sodio, el potasio lo que va a hacer es prolongar, desencadenando que ya un aumento del periodo refractario entre latido y latido, generando obviamente un efecto cardioprotector. Por eso dicen que la miodarona también bloquea los canales de sodio, calcio y los beta receptores. ¿Y por qué especialmente el potasio? Porque actúa sobre los canales de potasio rectificadores, el IKR y el IKS. Hablemos ahora del calcio, un gran ion importante para el ciclo cardíaco para que se genere la contracción cardíaca. Entonces, aquí tenemos el verapamilo y el dieltasem, esencialmente, entre los más conocidos. ¿Qué es lo que va a hacer la clase 4? Los bloqueadores de calcio. Tenemos, tenemos a los canales de calcio tipo L. Los canales de calcio tipo L son aquellos que van a permitir la entrada o salida del calcio. Específicamente el calcio va a ser útil porque va a generar pues la última secuencia del potencial de acción a nivel cardíaco y especialmente va a actuar en el nódulo sinoauricular y el auriculoventricular. Y tal cual hemos mencionado, según lo que dice Vaughan-Williams en las anteriores clases, queremos retardar el latido, por lo que van a hacer estos canales que se reduzca la conducción nodal, van a hacerlo más lento, prolongando el intervalo PR. Un hallazgo que para nosotros es muy importante al momento de suministrar este medicamento. Como dato curioso es que este no se usa en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White, la que tiene como una curvita así, como una mesetita versión embarazada, algunos decían ello. De ahí lo vamos a ver, tranquilos. Y por último, vamos a hablar de la última clase, la clase 5. Tenemos a la adenosina, la digoxina, la ibadradina. La adenosina, hablemos primero de esta familia. La adenosina es un tipo de fármaco que va a actuar sobre los receptores A1. Es decir, va a hiperpolarizar el nódulo auriculoventricular, por lo que va a tener una vida media extremadamente corta. Y esto lo vamos a usar en casos, más adelante lo vamos a explicar, pero en casos bastante particulares. La digoxina actúa sobre, en este caso, la bomba sodio-potasio TPasa, para que aumente el tono vagal. Esto va a desencadenar un efecto potenciador en el latido. La ibabradina actúa sobre los canales IF, para que reduzca el automatismo, efecto similar a lo que vamos a ver en los beta blocks. Por ende, son considerados como cardioprotectores. Aquí lo que estamos viendo son preguntas de examen, fijas, sobre años, que van a ver tanto en su clase de medicina 2, de cardio, de medicina interna, en su vida, casos importantes que vienen casi todos los días en el área de emergencias y vamos a ver cómo tratarlos.
Por ejemplo, la torsada de Points, igual lo vamos a ver más adelante. La torsada de Points es una de las patologías más comunes que tenemos que abordar en los antiarrítmicos. De igual manera, vamos a ver que se va a desencadenar una taquicardia ventricular polimórfica. Es decir, vamos a ver en el EKG unas ondas bien particulares, como si fueran cerritos consecutivos, una colonia de montañas. Y aquí lo que principalmente vamos a necesitar es la suministración del ion magnesio. ¿Por qué? El ion magnesio es muy importante. ¿Se acuerdan cómo actúa? Ay, la batería, perdón. Ya se cargó, así que lo voy a desconectar. Listo. ¿Se acuerdan cómo actúa el ion magnesio? ¿Qué es lo que hace? Si no se acuerdan, pueden generar como una reacción para saber, ¿no? Ya. A ver, yo les comento. El ion magnesio tiene un enfoque muy importante en el ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque el magnesio tiene una gran afinidad, en este caso, la, la interacción que va a tener con el calcio. ¿Cómo pasa esto? El magnesio se va a metabolizar en varias estructuras de nuestro cuerpo y juega un papel bastante importante. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a asociar cómo el magnesio va a interactuar tanto con las funciones musculares como en las funciones nerviosas. Particularmente en el ciclo cardíaco, el organismo necesita del magnesio para que sea absorbido primero por el intestino, porque ahí es donde principalmente se absorbe, principalmente en el duodeno, por el intestino delgado, y tiene que ser ingerido. Entonces, el riñón también va a generar que haya un almacén de magnesio al igual que la parte ósea. Regulan su concentración. Y si es demasiado alto el exceso, obviamente se va a eliminar por la orina. En el ciclo, pues vamos a ver que mantiene un ritmo constante y equilibrio, lo cual es esencial para que se eviten problemas como fatiga o calambres, ¿no? Entonces el magnesio aquí es importante. Ahora, ¿cómo el magnesio es un tratamiento para la torsada de Points? Lo que pasa es que la torsada de Points, como mencionamos, va a tener un mecanismo bastante particular en su enfoque. Sucede que al ser una arritmia ventricular polimórfica, esto es mortal y esta condición hace que tengamos un QT prolongado. El sulfato de magnesio, al administrarlo por vía intravenosa, va a desencadenar que hay una estabilización a nivel celular. Específicamente lo que va a hacer es que haya un retardo, una reducción de la actividad eléctrica que se supone que está siendo normal en las células cardíacas, es decir, en el miocardio. Especialmente porque no solamente va a tratar esta arritmia, sino también previene su recurrencia. Por eso el magnesio es muy, pero muy importante. Ahora, si hablamos de la clase número 1 en los canales de sodio, tenemos diversas subclases de cómo este mismo va a interactuar en los canales de sodio. Tenemos la subclase A, la subclase B y la subclase C. La subclase A va a tener una característica. Como queremos retardar la cantidad de aperturas de canales de sodio, vamos a ver qué tan rápido, lento o moderado actúan. La subclase A, al momento de inhibir los canales de sodio, lo que se evidencia en el EKG es que el QT esté ancho, el PR esté elevado, el QRS esté elevado y se prolonga el QT. Y esto, lamentablemente, ¿qué nos provoca? La famosa torsada de Points. Entonces, aquí lo que vamos a usar es una subclase A como la quinidina, para que podamos tratar esto, que se va a evidenciar característicamente en las famosas onditas de cerro que les mencionaba. Sin embargo, al administrar este medicamento, ¿qué es lo que vamos a ver? Probablemente ciertas reacciones adversas, como la trombocitopenia, daño nervioso, efectos oxitóxicos, como la contracción uterina, acidosis o muerte fetal. Por ende, hay que tener mucho cuidado con su uso. En el caso de la subclase B lento, pues vamos a ver que va a haber una reducción del QT. Es decir, el PR, como se supone que hay un intervalo QT, el PR tiene que estar bajo. Y aquí los canales de sodio se van a apagar completamente, se van a cerrar. ¿Y quiénes actúan así? La fenitoína, lidocaína y mexiletina. Luego, la subclase C que actúa muchísimo más rápido. Aquí como vemos una ampliación del PRQRS
y los canales de sodio que están completamente bloqueados, vamos a usar la propafenona y la flecainidina. Si bien embargo, como bien sabemos, tienen ciertos RAMs, como la osificación retardada y la muerte fetal. Entonces, entre comillas, los más seguros serían los de la subclase B lento, que van a generar, como la fenitoína, lidocaína y mecitalina, una regulación de estos mismos. Hablemos ahora de las clase 2. Pues aquí lo que van a hacer en el caso de la torsada de Points es, en el caso de que haya un bloqueo de la fase 4 a nivel del nódulo sinusal, lo que vamos a hacer es usar justamente uno de los beta blocks que esencialmente puedan generar una regulación de esto y obviamente ya no esté bloqueada la fase 4 del nodo sinusal, para que haya una regulación en la conducción eléctrica. ¿Y esto qué genera? El hecho de que usemos un beta-block, que es un cardioprotector, puede generarnos bradicardia, una apnea neonatal, una hipoglicemia, trombocitopenia y muerte fetal. Respecto a los canales de potasio, los que se van a inhibir para los clase 3, se supone que van a bloquear los canales rápidos de potasio y se van a prolongar el QT, que es el efecto esperado. Entonces aquí podemos usar amiodarona, sotalol, trenodadrona, ubitilida, dofetilida, que generan un retardo en el crecimiento intrauterino, bradicardia y muerte fetal. En la clase 4, los canales de calcio que habíamos mencionado, uno de los tantos tipos, lo que van a generar es un bloqueo moderado, que va a desencadenar pues algunos de los efectos como ya sean tocolíticos o anomalías esqueléticas, por lo que no son sugeribles usado de mujeres embarazadas, así que hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo les pregunto, ¿qué antiarrítmico consideran que podría ser, entre comillas, seguro y que no sea tocolítico, para que podamos usarlo en una torsada de Points? La mayoría puede que me digan, ¿no? Jenny, yo creo que los beta blocks. Sucede que aquí lo que esencialmente podemos usar, además del sulfato de magnesio, puede ser el isoprotenerol. El isoproterenol puede considerarse como un antiarrítmico, que especialmente ayuda a la torsada de Points, pero induce también, en este caso, bradicardia como una RAM. Este actúa también como un beta-adrenérgico, o sea, dentro de la familia de los beta-blocks, y esencialmente aumenta la frecuencia cardíaca y acorta el QT, actuando también en la fase 4 nodo sinusal. Y afortunadamente no genera un efecto autocolítico tan marcado como otros y es seguro. Entonces, eso es bueno, podemos usar uno de estos medicamentos. Yo sé que la mayoría son bastante severos, pero este es un medicamento bastante seguro demostrado por la ciencia. Lo repito, isoproterenol. Ya. Tenemos también un enfoque muy importante, que son los sitios de acción de los antiarrítmicos. Tenemos cuatro casos que podemos abordar. 1. Los estimuladores M2, los casos de taquicardia supraventricular, el famoso TPSV, la fibrilación auricular y el control de este mismo. Estas son preguntas de exámenes, por eso lo dejé como tarjeta de recuerdo. Los estimuladores de los M2 estimulan ¿qué cosa? El ionotropismo y el cronotropismo. Ionotropismo positivo, cronotropismo negativo. ¿Qué es lo que usamos? La digoxina. ¿Qué genera la digoxina? Si en caso tengamos una sobredosis, muerte fetal. En la taquicardia supraventricular, pregunta de examen. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una función de las ondas P y una función de las ondas T. Genera que haya un QRS estrecho y se inicia obviamente como maniobra de Valsalva seguida de adenosina como un tratamiento bastante súbito para la taquicardia supraventricular. ¿Qué es lo que hace la adenosina, se acuerdan? Era un receptor de los A1. La amiodarona puede ser un reemplazo de este, pero no es tan adecuado en comparación a la adenosina. Y también pueden usar ubitilida. ¿Cuál es su RAM? Que tienen un efecto bradicardizante. Ahora, otro enfoque. Si hablamos de la fibrilación auricular, tenemos un ritmo irregular, que en este caso puede generar un riesgo de trombosis auricular que se puede asociar a un ACV, que es muy típico en la FA. Entonces aquí lo que podemos usar es amiodarona en primera línea y también digoxina. Y para controlarlo podemos llegar hasta un punto de cardioversión eléctrica en caso sea inestable, o si en caso es estable podemos usar los beta blocks o algún también asociado un anticoagulante para que evitemos el riesgo de trombosis auricular. Hablemos, tras ver las tarjetitas de repaso, preguntas de examen, nuevamente, ¿qué tipo de fármacos
usamos esencialmente según las clases, ya todo ordenadito. ¿Ok? Entonces, para la clase 1 mencionamos, bienvenidos a todos, los bloqueadores de sodio. Para la clase 2, los beta blocks que actúan sobre, ¿se acuerdan? Los beta 1, ¿no? Las clase 3 sobre los bloqueadores de potasio, las clase 4 sobre los bloqueadores de calcio y la clase 5, que puede depender mucho del tipo de medicamento, que tiene muchos mecanismos de acción. Ok. Entonces, en el caso de los bloqueadores de sodio, mencionamos que en la primera subclase teníamos a la quinidina, en la segunda, la 1B, la lidocaína en la cabeza, y la 1C, propafenona o la flecainida. Entre estos, el primer medicamento que se descubrió, ¿cuál era? Quinidina, ¿no? Que actúa como un antiarrítmico. Pero recuerden que tienen bastantes RAMs que debemos evitar el uso en mujeres embarazadas, por ejemplo. Casi todos, de hecho. Pero bueno, ya. La clase 1, por su efecto tocolítico. La clase 1, respecto a los bloqueadores de sodio. El uso principal de estos son para casos de arritmias auriculares y ventriculares. La clase 1C particularmente se usa en arritmias en ausencia de cardiopatía estructural. Como dato curioso, que la lidocaína fue descubierta en Suecia y se usó inicialmente como anestésico local, pero se dieron cuenta de su efecto potenciador como antiarrítmico. La clase 12, los beta blocks. Ya mencionamos los fármacos. Los vuelvo a repetir. Metoprolol, propanolol, atenolol. Entre estos tres fármacos, pues recuerden que se usan principalmente cuando necesitamos controlar la fibrilación auricular, las taquiarritmias supraventriculares y también cuando necesitamos usarlo como medicamento preventivo post un infarto agudo de miocardio. Recuerden que el propanolol fue considerado como el primer beta-block clínico desarrollado a mediados de los años 60. La clase número 3, los bloqueadores de potasio. Tenemos amiodarona, sotalol, dronedarona, que son usados para casos también de fibrilación auricular, flúter auricular y la taquicardia ventricular. Entre estos tres, recuerden por favor la importancia y lo más cercano que van a encontrar en un centro de salud, en un hospital de nivel 3, por ejemplo, es la amiodarona. La amiodarona se derivó originalmente de una planta para tratar arritmias en Sudamérica. La clase 4, los bloqueadores de calcio. Tenemos el verapamilio y el dieltazem. Son usados para arritmias supraventriculares, muy parecido a los beta blocks, pero no estamos hablando de una taquiarritmia, sino de una arritmia. Además que aquí podemos controlar la frecuencia auricular característicamente. ¿Por qué? Porque los bloqueadores de calcio tienen una gran afinidad por el retardo de la repolarización posterior a la apertura de los canales de potasio. Por eso interactúan muchísimo entre el potasio y el sodio. Y sabemos que estos bloqueadores de calcio también se usan para tratar la migraña y la angina de pecho. Por último, la clase 5. Tenemos a la adenosina, la digoxina, la ivabradina, que son usados principalmente para casos de fibrilación auricular, para flúters auriculares, para taquicardias supraventriculares. La adenosina esencialmente actúa en segundos, es súper rápido. Si lo tienen a la mano y tienen un caso de fibrilación auricular, indicadísimo, debido a que se degrada esencialmente las células endoteliales. Y pues en todo nuestro cuerpo tenemos vasos sanguíneos y es aplicado vía endovenosa. ¿Cuáles son los mecanismos de acción abordando específicamente qué target y dónde se encuentra esto? Ya lo hemos repetido antes de manera bastante general, anatómica, pero ahora vamos a ir a nivel molecular. Como hemos mencionado, todos van a actuar sobre el potencial de acción cardíaco, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a ver esencialmente es en qué tipo de canales de sodio se van a esencialmente actuar o disminuir o retardar su proceso. Porque lo que hacen los antiarrítmicos, chicos, ¿qué es? Retardan el latido, retardan que el corazón complete su ciclo cardíaco por diversas maneras, o bien afectando el nodo sinoauricular, o bien afectando el eje, o bien afectando a los intervalos, o bien afectando a los mismos iones, que ahorita lo vamos a ver, o afectando a los receptores adrenérgicos, como la clase 2. Entonces, la clase 1, sabemos que bloquea los canales de sodio que supuestamente generan, bueno, supuestamente no, la teoría dice que generan la despolarización, que están en la fase 0 de antes de que se genere la meseta o el pico. Entonces, estos canales de sodio son los que inician el potencial de acción.
Nuestro target, obviamente, cuando nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es el target molecular de la clase 1? Ya, el target molecular o la diana son los canales de sodio, específicamente los NaV 1.5, donde van a estar ubicados en el corazón. Estos antiarrítmicos de clase 1 se clasifican según su efecto de la duración de potencial de acción y son considerados 1 porque obviamente van a actuar específicamente en la fase principal del ciclo cardíaco, que bueno, de la conducción eléctrica de este mismo también, porque más adelante vamos a ver cómo actúan sobre ello. La clase 2 de los beta blocks. Aquí ya no vamos a hablar específicamente del potencial de acción cardíaco, vamos a hablar de los receptores adrenérgicos. ¿Qué tipo de receptor adrenérgico? El beta 1, que va a actuar esencialmente en el corazón, no se olviden. Inhibe justamente la activación de esto, porque si lo activa, genera obviamente que haya latido, que haya una frecuencia cardíaca, y como se supone que estamos en un caso donde hay una frecuencia cardíaca sumamente elevada, rapidísima, que nuestro corazón sentimos que se está saliendo del pecho, por así decirlo, y hay una contracción bastante súbita que hace que nuestra piel nos duela por la contracción masiva, generando una angina de pecho. Lo que queremos hacer es inhibir ello, disminuir, retardar el latido, hacerlo lo más lento posible. Y para eso tenemos que inactivar, en el caso de la clase 2, a los receptores beta 1 adrenérgicos, que actúan específicamente en el nodo sinoauricular y el aurículo ventricular. Entre ellos, como dato curioso, el propanolol, que tras su descubrimiento ganó el premio Nobel al su desarrollador el doctor James Black. Si bien muchos cardiólogos que tienen ese nombre como Dr. Black, es gracias a él, según dicen algunos cardiólogos que pude ver en una que otra conferencia. La clase número 3, los bloqueadores de potasio. Obviamente sabemos que estos son los que van a estar en la fase de la meseta, ¿no? Por eso decimos que van a prolongar la repolarización. ¿Por qué? Porque van a bloquear los canales de potasio, aumentando la duración del potencial de acción y evitando que el latido siguiente vuelva a darse de manera rápida, prolongando el periodo refractario. Por eso sabemos que el target molecular específicamente son los canales HRG y específicamente el potasio entre sus tantos subtipos de canales que vamos a tener en los rectificadores rápidos, específicamente del HRG va a actuar en el IKR. Como tal, la clase 3 tenemos, por ejemplo, la amiodarona, que si bien es cierto, actúa sobre los bloqueadores de potasio, como les había mencionado al inicio de la sesión, tiene un efecto en los canales de los bloqueadores de sodio, también en los betas receptores, por lo que hace un efecto multiacción, el multitasking le dicen tal cual. ¿Por qué? Porque el potasio es uno de los iones que va a regular tanto ambas fases. Por último, tenemos a la clase 4, los bloqueadores de calcio. Obviamente sabemos que tienen afinidad a los bloqueadores de calcio tipo L porque son los que permiten el ingreso y la salida del calcio mismo y que van a reducir la conducción nodal, muy parecido a lo que habíamos mencionado en los beta blocks. Pero estos esencialmente ya no van a actuar sobre los receptores beta 1, sino actúan directamente en los canales CAF 1.2, ya que estos bloqueadores de calcio son bastante fines a ellos y son los iones literalmente que más van a actuar en esta fase del potencial de acción. Los bloqueadores de calcio también se usan en casos de hipertensión arterial. Justo cuando vimos la clase antihipertensivos los mencionamos y también en casos de enfermedad coronaria como esta. Otras clases, en la clase número 5 tenemos a la adenosina que va a activar los canales de potasio y bloquea los canales de calcio. La digoxina que inhibe la bomba sodio-potasio TPase. Estos receptores, los A1 para la adenosina, tienen una gran afinidad y causan asistolia transitoria en ciertos casos, aunque si bien es cierto algunas literaturas refieren de que es inofensiva debido a su corta vida media, no es adecuado generar este tipo de efecto, ¿verdad? Aquí tenemos la farmacocinética, el famoso ATME o LATME, como le quieran decir, cómo se absorbe, cómo se distribuye, dónde se metaboliza y dónde se elimina. La quinidina es el primer antiarrítmico que se descubrió. ¿Ok, chicos? No se olviden. ¿Quién lo inventó? Los incas, ya saben. La quinidina tiene una buena absorción oral, con una biodisponibilidad del 70 al 80%. ¿Cómo se distribuye? Gracias a su alta afinidad a la unión a proteínas plasmáticas, tiene una muy buena distribución. Sabemos que todos se metabolizan a nivel hepático y la mayoría se elimina a nivel renal o a nivel hepático. La quinidina puede aumentar la toxicidad de la digoxina porque tiene una interacción medicamentosa de una connotación negativa. La amiodarona también se puede absorber vía oral o intravenosa.
pues tiene una biodisponibilidad bastante variable, puede ser de un 30 a un 50%, se acumula en tejidos grasos y por ende se metaboliza a nivel hepático. La eliminación en este caso va a ser netamente hepática, con una vida media de 20 a 200 días, 100 días. La amiodarona tiene la vida media más larga de todos los antiarrítmicos, por eso tengan mucho cuidado cuando lo suministren. El metoprolol tiene una biodisponibilidad del 40-50%, suministración oral, cruza la barrera hematocefálica, por eso recuerden, tocolítico, mucho cuidado. Se metaboliza a nivel hepático, se elimina a nivel renal y se utiliza también para reducir el estrés postraumático. El verapamilo es oral y también se puede absorber vía venosa, tiene una biodisponibilidad del 20%, se distribuye muy bien porque tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, se metaboliza a nivel hepático, su eliminación es renal y también hepática, y recuerden que el verapamilo tiene efectos antianginosos debido a su vasodilatación coronaria, que es uno de los efectos que genera este mismo. Y justo vamos a ver en la clase de antiaginosos un poquito del verapamilo. La adenosina, ya mencionamos que es el que tiene de todos los antiarrítmicos la vida media más corta, dura menos de 10 segundos. Tiene una acción inmediata, vía endovenosa. ¿Por qué? Porque su metabolismo es a través de las enzimas endoteliales y como les mencioné, tenemos enzimas endoteliales hasta de sobra en todo nuestro cuerpo. Por ende, su distribución va a ser rápida a nivel del plasma. Hablemos de la farmacodinamia. Efectos en el EKG y el efecto principal, clínico. ¿Qué hacen los bloqueadores de sodio, la clase 1? En el EKG lo que van a ver es una prolongación en el caso de la clase 1A y en el clase 1B un acortamiento del QRS. Fin. ¿Qué hacen? Disminuye la velocidad. Todos van a disminuir la velocidad de conducción, solo que de diferentes maneras. La clase 1, hablemos por ejemplo de la flecainida, que produce arritmias si es que hay una cardiopatía estructural. Por eso mencionamos de la clase 1, ¿se acuerdan? Cuando no hay un cambio estructural está indicado, pero en el caso de que sí haya, puede generar ello. En los beta blocs disminuye la frecuencia cardíaca y alargan el PR, por ende son cardioprotectores. Su efecto principal es reducir el automatismo nodal. Son útiles en taquicardias relacionadas con estrés. La clase 3, ahora vamos a los bloqueadores de potasio. Ya saben ustedes que estas clase 3 también abordan también un mecanismo de acción en los del sodio y también en los del calcio. Aquí lo que hacemos es prolongar el QT, esencialmente tras la suministración de ello, y genera aquí un aumento del periodo refractario, es decir, entre mi primer potencial de acción al siguiente potencial de acción va a haber un periodo refractario como una fase, una isolínea, que va a generar que pues haya un correcto uso de este y el latido se retarde. La miodarona dentro de los bloqueadores de potasio es útil en muchas arritmias como hemos visto, pero también tiene bastantes efectos adversos sistémicos, como tocolíticos. En la clase 4, los bloqueadores de calcio alargan el PR sin efecto del QRST o QT. En este caso, lo que generan en la clínica es que hay una reducción de la conducción nodal, afectando esencialmente lo que hacían los beta blocs, ¿se acuerdan? Los nodos subauriculares esencialmente, o los ventrículos. Lo que va esencialmente a hacer la clase 4 es que, aparte de la reducción de la conducción nodal y aparte del alargamiento del PR, aquí vamos a tener los medicamentos que tienen también muchos efectos tocolíticos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ya les mencioné uno de los pocos antiarrítmicos que no tienen efectos tocolíticos y pueden ser usados con alta seguridad en mujeres embarazadas, que era uno de los beta blocs. En el caso de los clase 4, no se olviden, nunca usen un bloqueador de calcio en un paciente que tiene un síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿ok? Se preguntarán por qué. ¿Alguien tiene ni idea del por qué? ¿No? Ya no se preocupen, yo les menciono el por qué. Sucede, chicos, que el síndrome de Wolff-Parkinson-White es una de las cardiopatías bastante características por presentar arritmias, específicamente una taquicardia supraventricular asociada a una fibrilación auricular. Y está súper contraindicado usar un bloqueador canal de calcio como el verapamil o como el yeltsin en pacientes que tengan ello.
principalmente porque pueden bloquear la conducción a través del nodo auriculoventricular, que se supone que es lo que favorecía los impulsos eléctricos, que se conduzcan a través de la única vía accesoria que quedaba, y esto pues puede provocar un aumento rápido de la frecuencia ventricular. Y eso es lo que no queremos. Y esto, al alimentar la frecuencia ventricular, aumenta el riesgo de la fibrilación ventricular. ¿Se acuerdan? Les dije que Parkinson-White es una taquicardia supraventricular y tiene una fibrilación auricular. El corazón no tiene un patrón regular del ritmo cardíaco y se contrae súbitamente. Y si a eso le suministramos un clase 4, de lo que las aurículas tenían una fibrilación auricular, ahora los ventrículos también van a tener una fibrilación ventricular. Y esto que desencadena muerte súbita. Por esa razón se prefiere otros tratamientos. En Wolff Parkinson White pueden usar procainamida, cardioversión eléctrica en casos inestables, ¿ok? Las indicaciones clínicas. La clase 1, nuevamente no se olviden, taquiarritmias ventriculares como una polimórfica o las arritmias supraventriculares. Los clase 2, para el control de la frecuencia cardíaca, son cardioprotectores, postinfarto de miocardio, para de manera preventiva usarlo. La clase 3, fibrilación auricular, taquicardias ventriculares, prevención de muerte súbita. Clase 4, taquicardias supraventriculares o control de la frecuencia auricular. Digoxina de los clase 5, la insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular. Interacciones farmacológicas, importantísimo que lo sepan. La miodarona incrementa el efecto de warfarina. Por ende, cuando alguien tenga una enfermedad hematológica, al toque, cuidadísimo al momento de suministrar este mismo. Y recuerden que justamente es el que tiene una vida media muchísimo más prolongada, hasta 100 días. Entonces hay que evitar justamente aumentar la toxicidad de estos mismos cuando interactúen. Y de igual manera con la hidroxina tiene un efecto tóxico y también evita que hayan prolongaciones del QT. Verapamil y el TSM. Tiene un riesgo bradicardizante severo con un bloqueo auriculoventricular en los beta-blocs en caso se usen juntos. Quinidina y procainamida tienen un mayor riesgo de torsada de Points con otros prolongadores de QT. Efectos tóxicos. Amiodarona, hipotiroidismo o hipertiroidismo debido a la acción que tiene con el yodo. También puede generar una fibrosis intersticial. Quinidina, efectos hematológicos como la trombocitopenia. Efecto bastante típico. Dronedarona. Es la menos tóxica en comparación a la amiodarona, pero podemos usarlo para casos de insuficiencia cardíaca. Digoxina, riesgo de intoxicación, como náuseas, también puede generar vómitos, arritmias o intoxicación esencialmente por la hipopotasemia. Ya, esta es pregunta de examen, por eso lo coloqué. En el caso de cómo identificar una torsada de Points, se puede dividir en 5 pasos y cómo debemos manejarlo. Primero, lo que tenemos que hacer es estar 100% seguros de que es una torsada de Points. Verificar que hay un QT prolongado y que hay una arritmia ventricular polimórfica. Ya les dije, como cerritos, una cadena de montañas así súper seguida. Segundo, suspender fármacos que prolongan el QT. ¿Por qué? Porque ya tenemos el QT prolongado, lógicamente. Tercero, administrar primera línea, magnesio, de 1 a 2 gramos endovenoso en bolo y repetir si es necesario. Y vamos a considerar una segunda línea, el isoproterenol, que justamente les dije que es el beta-block, que en este caso era el menos tocolítico, era muy seguro y lo podían usar. O un marcapaso temporal si en caso hay una bradicardia, ¿no? Luego, en caso aún no hay un efecto positivo, podemos usar un desfibrilador en caso no haya pulso o alguna inestabilidad hemodinámica. Aquí está lo que les mencionaba. Según estas tres, ¿cuál ustedes creen que es la torsada de Pointers o Points? Le colocamos letra A, letra B y letra C. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es torsada de Point? ¿A, B o C? La respuesta es la A, ¿no? Este es un EKG de una torsada de Pointers. Como les decía, como un cerrito. Así súper seguido, como una colonia de estos, una montaña. La torsada de Pointers o Points tiene característicamente en su EKG ondas polimórficas. Estas ondas polimórficas son bastante marcadas y las pueden reconocer muy fácilmente. Además de ello, en el caso de la torsada de Pointers, hay que saber que podemos usar ciertos medicamentos y ciertos medicamentos no.
Lo que vamos a ver esencialmente es que hay ciclos, miren, de 5 a 20 latidos en taquicardia cuando los vayan a contar en un EKG grande. El QRS, como está ancho, no se ve literalmente. La frecuencia cardíaca puede estar de 200 a 250. Y además que van a tener complejos que no se van a ver. Los intervalos sigue RR, miren. No se pueden identificar. Está bastante difícil. Suele ser iniciada con una extrasístole ventricular, chicos, y en los complejos previos, por ejemplo, estos o posteriores, pueden observar un intervalo QT prolongadísimo. Es lo que vamos a ver en una torsada de Points. Además, hay un tratamiento bastante indicado. El primer paso, como les enseñé, es identificarlo. Una vez identifiquemos qué le damos, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama ese medicamento? Es un John. ¿Qué John se le da? Comienza con M. ¿Qué dice Luis? ¿Qué dice Selene? ¿Qué dice Paolo? Su símbolo químico es este, Mg. Magnesio, ¿no? Es lo que le vamos a dar. Entonces, eso nos va a ayudar a identificar pues una mejor eficacia de este medicamento. Además que tenemos que suspender fármacos que obviamente prolonguen el QT. Corregimos la hipopotasemia, la hipocalcemia y la hipomagnesemia, por lo que le damos magnesio. Además que vamos a ver que hay un efecto bastante interesante en el sistema de conducción. ¿Por qué? Porque vamos a ver que puede ir prolongándose, progresando un bloqueo cardíaco y eso nos dice que la enfermedad está bastante avanzada. La torsada de Points como complicación de bloqueo cardíaco se maneja por estimulación de marcapasos temporal y luego un marcapasos definitivo. Entonces aquí lo que podemos usar primero en una torsada de Points es suministrar de frente magnesio, potasio y estimular por marcapasos, que es lo que va a ayudar a salvarnos a nuestro paciente. Pueden considerar también la estimulación por marcapasos junto a beta-blocs o lidocaína, que también pueden ayudarlos en muchas oportunidades. Lo siguiente es una fibrilación auricular. Lo famoso de la fibrilación auricular es que tengamos ondas P ausentes. No van a ver una ondita P antes de un complejo QRS. Vamos a acercar. Por ejemplo, aquí miren, complejo QRS y aquí tenía que haber una onda P. No se ve, ausente. De igual manera aquí miren, complejo QRS y aquí tenía que haber una onda P, pero no hay. Y así. Entonces, como no hay, y los intervalos RR, miren, RR, son totalmente irregulares. Miren, un R aquí, tres cuadraditos casi, bueno, 2,5. Y aquí hay 3. Y aquí nuevamente hay 2. O sea, está completamente mal, miren, 2, 3, y tendría que ser homogéneo, ¿no? Luego de que hay ausencia de ondas P, ya les expliqué, complejos QRS de morfología similar a los complejos del ritmo sinusal. Eso también ya lo vimos. Entonces, eso es la fibrilación auricular. Y las taquicardias supraventriculares, ¿no? Hay función muy súbita. Una taquicardia regular de QRS estrecho puede llegar hasta 188 latidos por minuto, como podemos ver en esta imagen. Va a haber fusión de ondas P y T juntitas. Los complejos QRS van a estar bastante estrechos, no los van a ver así, miren, acá, así a simple vista se puede visualizar. Lo normal es que en un intervalo QT en varones sea menor de 440 milisegundos y en mujeres en menos de 460 milisegundos, con un ritmo cardíaco de 60 a 100. Lo que pasó antes en una torsada de Points supera los 200. Ya se imaginan el pobre corazón. Por eso, todos los medicamentos van a retardar justamente el latido. Las líneas de tratamiento. Fibrilación auricular. Primera línea beta-blocs. Segunda línea amiodarona. Taquicardia supraventricular paroxística. Primera línea adenosina. Segunda línea verapamilo. Adenosina porque es la más rápida, ¿se acuerdan? Y puede causar, ya bueno, rubor facial y disnea transitoria. Taquicardia ventricular. Amiodarona en primera línea y segunda línea procainamida. Ahora chicos vamos a interactuar, vamos a hacer casitos clínicos todos aquí en sala. Primer casito. Tenemos un caso de una TSVP, taquicardia supraventricular paroxística. Vamos a complementar todo lo que hemos aprendido. Entonces, ante este caso, chicos, nos dice, paciente mujer de 32 años, previamente sana, llega a emergencia con palpitaciones rápidas, regulares, con 180 latidos por minuto, iniciaron hace 2 horas, no presenta dolor torácico ni disnea. Su EKG muestra una taquicardia regular con un QRS bastante estrecho. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado? ¿Cuál lo serían, chicos? ¿Y por qué? Yo les ayudo con el primer caso, ¿ok? Aquí lo primero que usamos, como es tan súbito, es adenosina.
una adenosina en bolo endovenoso rápido. ¿Por qué? Porque la TSVP es una taquicardia reentrante dependiente del nodo aurículo-ventricular. Y lo bueno de la adenosina es que bloquea transitoriamente la conducción de este mismo nodo, deteniendo todo el circuito reentrante. Aquí otra opción respecto al verapamilo podría ser efectivo, pero se usa como segunda línea porque su acción es más lenta. Nosotros queremos algo que actúe ya. La cardioversión eléctrica. Bueno, en este caso se reserva para casos ya cuando hay inestabilidad hemodinámica. Y la amiodarona obviamente no es de primera línea en TPSV, además que tiene un mecanismo de acción súper lento. La diana es mucho más lejana y no va a actuar como esperamos. Ahora sí, vamos al caso número 2. Tenemos una fibrilación auricular con una frecuencia ventricular rápida. Dos juntos. Es un paciente varón, 65 años, antecedente de hipertensión y enfermedad coronaria. Ojo con eso, que presenta palpitaciones, disnea progresiva en reposo. Su EKG nos muestra una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Tiene 150 latidos por minuto. ¿Qué usaríamos acá? Propanolol, digoxina, miodarona o cardioversión. Vamos descartando, ¿no? Aquí seguro me dirán, ¿no? Jenny, cardioversión eléctrica urgente. No, chicos. En caso le hayan dicho que no, muy bien. Este está reservado para pacientes con inestabilidad hemodinámica. La miodarona, Jenny. La miodarona, chicos, está indicada si hay cardiopatía estructural o una fibrilación auricular refractaria. Digoxina. No, en este caso la digoxina puede usarse en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero su inicio es muy lento. Propanolol, correcto. Tin, 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 tin. Muy bien. Los beta blocks, como propanolol, ya les dije antes, son de primera línea para el control de frecuencia ventricular y mucho más si hay una fibrilación auricular estable hemodinámicamente. Vamos al tercer casito. Una taquicardia ventricular monomórfica sostenida. Un hombre de 58 años con antecedente de infarto agudo de miocardio, sabemos que ya pudo haber usado un betabloc como cardioprotector hace 6 meses. Acude por pérdida transitoria de la conciencia. Está súper inconsciente, no lo pueden ni hablar, no pueden hacer nada. Anamnesis correspondiente. Porque tuvo unos episodios de palpitaciones rápidas. Ustedes inmediatamente le toman su EKG. En el EKG muestran una taquicardia ventricular monomórfica sostenida con un QRS ancho de 160 latidos por minuto. Entonces aquí, ¿cuál es el manejo inicial? Lo que hacemos aquí inmediatamente es, sí, correcto, una cardioversión eléctrica. ¿Por qué no usamos una de las otras? Porque chicos, en el caso de una taquicardia ventricular monomórfica sostenida, hay compromiso hemodinámico y la cardioversión eléctrica, y ya lo dijimos varias veces, es la primera opción ante ese tipo de casos. La lidocaína y la miodarona se consideran para esencialmente una taquicardia ventricular estable o hasta de mantenimiento después de la cardioversión, no como primera línea. Los beta blocks no hacen efectos, ni son efectivos en arritmias ventriculares, ¿ok? Último caso, mujer de 70 años con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida y se presenta con una FA y una FVR de 140 latidos por minuto. Aquí, chicos, lo que usamos es digoxina. ¿Por qué? Primero que nada, los pacientes con ICC, la digoxina se prefiere por su capacidad de controlar la frecuencia cardíaca sin deprimir la función miocárdica, porque el corazón ya está fallando. El verapamilo está contraindicadísimo, porque puede agravar la disfunción ventricular. La miodarona es efectiva, pero no de primera línea, porque obviamente no va a tener un efecto esperado. El control agudo de la frecuencia no va a ser dado por la miodarona, y la adenosina no tiene un efecto sobre la fibrilación auricular. Por ende, esa es la primera que descartamos. En base a todo lo explicado, chicos, gracias por su atención. Ahí les dejo una canción en caso deseen escucharla, que justamente la escuché ayer y está bien bonita. Y ahora vamos a hacer el quizzes. Y después pasamos a anteginosos. A ver, espero pues les vaya súper bien en el quizzes. Y si tienen alguna duda, igual yo aquí súper atenta para ayudarlos. Quizzes. Vamos a compartir. No se olviden por favor de seguirnos en justamente PHM por si desean tener mayor actividad y estar atentos a las sesiones que vamos a dictar. Principal. Ver todo. Qué raro, no me deja compartir. Ya bueno, plan B.
No, no carga. ¿Qué colega? A ver. Bueno, chicos, igual yo les voy a dejar el quizzes aquí por el link para que lo puedan resolver de todas maneras. Y ya en unos minutitos iniciamos con la siguiente sesión. Voy a dejar de grabar para que quede registrado, ¿ok?